Cordial saludo, continuamos con el objeto virtual de aprendizaje, estrategias de lectura y escritura, y en este caso vamos a hablar acerca de los tipos de argumento que nos van a servir para organizar los textos argumentativos. En este caso lo que estamos proponiendo es que la argumentación es la forma de razonamiento que domina en las disciplinas humanísticas. Entender que en muchos campos de estudio y disciplinas de las áreas humanísticas lo que prima no es tanto la exposición, si bien existen textos expositivos, sino en muchos casos la argumentación, los puntos de vista, la defensa de tesis, de puntos de vista, de hipótesis, lo cual se debe hacer a partir de argumentos y no a partir de meras suposiciones o de opiniones sin sustento. Los argumentos que utiliza el escritor en este caso para conseguir convencer o persuadir al lector han de ser correctos y eficaces. No se puede caer en la argumentación incorrecta, en la utilización de falacias, porque eso desvirtúa como tal la validez del pensamiento. De ahí la importancia entonces a que recurramos a la argumentación para poder sustentar puntos de vista y para defender tesis y en este caso otro tipo de planteamientos que se están realizando con respecto a un tema cualquiera. Vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos que nos podemos encontrar. Argumento por analogía, argumento mediante ejemplos, argumento de autoridad, argumento de presunción, argumento de probabilidades, argumento por definición, argumento de la regla de justicia, argumento mediante modelo y antimodelo, argumento de reciprocidad, argumentos basados en datos y hechos y vamos a empezar entonces con el argumento por analogía, partiendo necesariamente de indicar que no son los únicos tipos de argumentos que nos podemos encontrar y que podemos utilizar, que es un listado básico que de alguna forma son los más comunes que se utilizan como tal en la argumentación, pero obviamente existen muchos más tipos de argumentos y dependiendo de las disciplinas, unos que se utilizan más que otros. En el derecho, por ejemplo, se utilizan muchos más tipos de argumentos como una forma de sustentar en este caso y de probar algunos resultados como tal del trabajo que se realiza en el derecho. Empecemos entonces con el argumento por analogía. Es aquel en el que se establecen paralelismos entre lo argumentado y otro hecho. Es una forma de aclaración que facilita su comprensión por parte de los destinatarios. Entendamos que en este tipo de argumento lo que se hace es establecer una relación de semejanza entre dos hechos, entre categorías que son distintas una de la otra. No es una comparación directa que yo hago, por ejemplo, entre la economía de un país A y la economía de un país B, porque estaríamos hablando de la misma categoría. No, en este caso estaríamos proponiendo una analogía frente a dos categorías distintas. Vamos a ver el ejemplo que nos va a iluminar un poco la comprensión de este tipo de argumento. Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este texto es tomado del discurso memorable de Martin Luther King titulado Tengo un sueño. Acá lo que podemos observar es que el autor utiliza figuras que no son explícitas para hablar de aspectos como los padres de la patria, cuando él los menciona como arquitectos de nuestra república, es decir, quienes diseñaron y construyeron la república, en este caso los padres de esa patria, y que luego generaron una constitución y una declaración de independencia, es decir, que actuaron también como legisladores. Entonces él utiliza la figura de arquitectos. También utiliza la forma de pagaré para hablar de ese compromiso que se tiene con todo ciudadano de los Estados Unidos, de que tienen un valor, de que tienen una letra cuyo cambio significa la libertad y que todo estadounidense en este caso es heredero de esa libertad. ¿Por qué? Porque hubo unos arquitectos que diseñaron y que crearon la república y que firmaron un pagaré donde todos los ciudadanos de ese país estaban incluidos. Es una analogía porque no se están utilizando, insisto, comparaciones directas, sino formas metafóricas para poder, digámoslo, por un lado,
que la idea se comprenda mejor. Pero también por otro lado, pues utilizar formas estéticas, formas con un estilo que sea llamativo, con un estilo que, entre otras cosas, pues también genere un mayor nivel de emotividad como tal. Pensemos que este fue un discurso que pronunció Martin Luther King ante más de 250.000 personas reunidas en una plaza pública. Entonces, también la idea era emocionar como tal a las personas, que es una forma también de hacer llegar las ideas. Entonces, este es lo que llamamos argumento por analogía. También nos encontramos el argumento mediante ejemplos. Habría que decir que es uno de los tipos de argumentos más utilizados, en el cual se recurre a casos particulares, a situaciones tomadas de la realidad, a hechos ocurridos que evidencian su presencia en la realidad. Es decir, la utilización de ejemplos nos permite decir, mire, lo que yo estoy proponiendo es válido porque lo vemos aquí, lo vemos allí y lo vemos en esta otra situación. Es una forma de evidenciar que lo que yo estoy proponiendo como argumento es válido. Se utilizan básicamente para extraer una regla general. ¿Por qué regla general? Porque los observamos en varios momentos y en varios contextos, lo que indica que eso ocurre efectivamente en la realidad. Miremos un ejemplo. El plagio o piratería es un fenómeno muy extendido, pero no solo en la comercialización de discos musicales y libros, como muchos podrían creer. El mundo de las ideas está lleno de ellos. Lo están la educación, la política, los negocios, las panaderías, los periódicos. ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor? Que la piratería o plagio no solo se da en los discos y en los libros, que es como lo más común, que también se ve en el mundo de las ideas. En la educación, muchas personas recurren a las ideas de otros sin dar el crédito, sin referenciar la obra. También en la política muchos toman ideas que han sido originarias de otros, pero no les dan el crédito. En los negocios, en las panaderías, en los periódicos se ve el plagio. Entonces son varios los ejemplos que utiliza en este caso el autor para poder sustentar en este caso su punto de vista, y es que la piratería o plagio es un fenómeno muy extendido. Ahí nos encontramos entonces con el argumento mediante ejemplos, y la recomendación es que no se utilice solo un ejemplo, sino varios, para darle mucho más fuerza y sobre todo para que se logre extraer una regla general. Veamos ahora el argumento de autoridad. Este tipo de argumento se fundamenta en el respeto que a todo merece una persona de prestigio social o intelectual que ha opinado sobre el tema objeto de nuestra argumentación. En este caso es recurrir a lo que otros han dicho, pero teniendo en cuenta que esos otros verdaderamente sean autoridad en el campo en el que se está escribiendo, que sean expertos en la materia, investigadores, personas que tienen un amplio recorrido y que eso les brinda entonces toda la autoridad para hablar sobre un tema cualquiera. Este es el ejemplo que les proponemos. Es una cita tomada de Alfonso Gumucio, uno de los autores más representativos en el campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Él dice: vivimos 50 años de un desarrollo a la inversa que ha hecho más daño que bien a los países del tercer mundo. Un desarrollo vertical, indiferente a las particularidades culturales de cada país, arrogante en su manera de plantear que el conocimiento procede del norte. Así lo afirma Alfonso Gumucio, uno de los principales expertos en el campo de la comunicación para el cambio social. Entonces, la postura nuestra es indicar que lo que vivimos hoy como desarrollo es una imposición del primer mundo, y que el tercer mundo realmente tiene unas características muy distintas a las que tiene el primer mundo. Por lo tanto, esa imposición vertical no ha funcionado acá. Estamos apoyándonos entonces en uno de los autores que ha investigado y que tiene mucho que decir sobre este tipo de temáticas. Por lo tanto, recurrir a este tipo de autores le da prestigio, le da presencia, le da mucha más validez al argumento que estamos construyendo. A eso se le denomina argumento de autoridad, y como podemos observar se configura a partir de citas textuales tomadas de lo que otros han planteado. Veamos ahora el argumento de probabilidades. Este tipo de argumento se apoya en datos estadísticos o en el cálculo de probabilidades. La importancia de este tipo de argumentos proviene de estar sustentados sobre bases reales, es decir, las estadísticas están analizando y proponiendo comprensión del mundo real. Entonces, si me afirmo en esas estadísticas para mostrar una tendencia, para mostrar unas probabilidades, entonces es una forma que tiene fuerza argumentativa. Miremos el ejemplo. Medellín sigue siendo
uno de los destinos empresariales más apetecidos del país. Así quedó demostrado con el 78% de ocupación hotelera que se registró en la ciudad durante los días en que se llevaron a cabo las ferias de Colombia Moda y Moda para el Mundo. Aquí es donde viene ya la afirmación como tal. Lo más seguro es que los próximos eventos empresariales también serán un éxito. ¿Por qué? Porque tenemos unas informaciones estadísticas que nos muestran ese crecimiento que ha tenido el sector, lo que llevaría entonces muy seguramente, no estamos afirmando de que va a ser así, lo que estamos diciendo es que es lo más seguro, lo más probable, por eso se llama argumento de probabilidades, es que los próximos eventos empresariales también sean un gran éxito, por esa tendencia que viene mostrando en este caso la ciudad en este tipo de eventos y convenciones. Entonces es acudir, insisto, a estadísticas para mostrar una tendencia y para evidenciar unas probabilidades. No estamos asegurando que eso es lo que va a pasar, sino que es lo más probable porque la tendencia y las estadísticas es lo que vienen mostrando. Ese es el argumento de probabilidades. También tenemos el argumento de modelo y antimodelo. ¿De qué se trata? Es establecer pautas que se deben imitar o que no se deben seguir, ¿cierto? Las que se deben imitar es el modelo, las que no se deben seguir son el antimodelo. Este sería un ejemplo que nos podría ayudar a entender. Colombia podría seguir las estrategias comerciales de la China para fortalecer su economía, porque el país asiático se ha convertido en potencia económica. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Estamos proponiendo el modelo de la China como un modelo a seguir, toda vez que ha funcionado, ha servido. Entonces es una forma también de sustentar un punto de vista. Aquí tenemos el tema del antimodelo. Ecuador no puede seguir los pasos de Venezuela. Si lo hace se convertirá en otra dictadura socialista. Entonces es un argumento de alguien que está proponiendo que Ecuador debería asumir sus propias formas de gobierno y no seguir las de otro país que puedan estar presentando serias dificultades, por ejemplo, en materia de inflación, en materia de relaciones internacionales, en fin. Entonces se propone que no se siga ese modelo porque entonces se podría caer en una dictadura socialista. Entonces es la forma de argumentar mediante proponer modelos y antimodelos, modelos a seguir, antimodelos que no se deben seguir. Estos son entonces algunos de los tipos de argumentos que proponemos para que sean utilizados en la argumentación, en la construcción de textos argumentativos, en la realización de exposiciones, de mesas redondas y de debates, donde debemos construir argumentos y no solamente, en este caso, meras suposiciones o posturas y opiniones que no tienen la validez y el razonamiento suficiente. Espero que haya sido útil la explicación. Muchas gracias por su atención.